Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. En mayo de este año, la Gioconda, más conocida como Mona Lisa, en el Museo del Louvre de París, recibió un tortazo al cristal que protegía su lienzo. Los que lo hicieron, al grito de «¡Pensad en la Tierra! Hay gente que está destrozando el planeta», gritaron a toda la muchedumbre que estaba y atacaron a este cuadro, siendo quizás la antesala de una serie de acciones que se han visto recientemente en los diferentes museos del mundo, con obras emblemáticas como los girasoles de Van Gogh, obra en la que en octubre de este año se le arrojó sopa de tomate, pegamento en las manos, o incluso la cabeza en obras de diferentes artistas como Vermeer, Picasso o Andy Warhol. La más reciente, en el Museo del Prado, con la obra de las Majas de Goya. Todas obras de gran valor artístico, sentimental y económico, que es verdad que no han sufrido daños considerables. ¿Qué tal están? Seguimos con los podcasts de la Fundación Manuel Jiménez Abad del área joven. Hoy tenemos el gusto de hablar con Violeta Capablo y Andrés Nueno. Recordemos que son estudiantes de Derecho de la Universidad de Zaragoza y también compañeros del área joven. Y vamos a hablar del activismo climático y el patrimonio artístico. Bueno, buenos días. Yo soy Andrés Nueno. Yo, Violeta Capablo. Muy buenas, chicos. Gracias por venir. Lo primero de todo es la primera pregunta y es ¿por qué se producen estas acciones ahora, estas acciones reivindicativas contra el patrimonio artístico? A ver, yo creo que esto también responde a una necesidad de los jóvenes, porque digo de los jóvenes porque la lucha contra el cambio climático la encabezan los jóvenes, digamos, a una necesidad de ser escuchados. Al final, cuando tú tienes un problema por el que te preocupas y por el que te quieres manifestar o hacer oír, tienes que utilizar medios que sí que pueden ser criticables para mucha gente, pero que al final es lo que salirse del orden de lo establecido es lo que ayuda a visibilizar ese cambio que se quiere dar, yo creo. ¿Y que sea ahora este momento? ¿Se debe a alguna cosa en concreto? ¿Podría estar en relación con la cumbre del clima de este año? Sí, igual precisamente eso, la cumbre del clima, los países europeos fijaron unos acuerdos y unos objetivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entre esos objetivos estarían, por ejemplo, la actividad para recuperarse de los daños producidos por esas emisiones de dióxido de carbono, intentar no sobrepasar un límite de 2 grados centígrados anuales, no sobrepasar unos 2 grados centígrados al final del siglo, intentando no sobrepasar pues 1,5 grados, ¿no? Y dados los últimos informes que tenemos sobre estas emisiones de dióxido de carbono, sabemos que va a ser imposible cumplir esos objetivos, y creo que, ligado a lo que ha dicho mi compañera Violeta, se ha producido una necesidad de una respuesta por parte de todas estas asociaciones, todos estos activistas en defensa de su lucha. El informe que mencionas del 1,5 grados es un informe que hace la ONU, se llama Informe de Brecha de Emisiones del año 2022 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que decía que sería muy difícil lograr esta limitación al 1,5 grados. Que además hay que recordar que en la acción ocurrida en el Museo del Prado, en las Majas de Goya, lo que pintan los activistas en la pared es eso, precisamente, 1,5 grados. Es que yo, justamente lo que se me estaba pasando ahora por la cabeza es eso. O sea, el activismo en sí, el acto, no ha sido un acto vandálico, ha sido en la pared escribir 1,5 grados haciendo referencia a que hay un compromiso que han asumido la clase política de todos los países que no están cumpliendo. Entonces, ¿qué acto vandálico puede ser? Escribir 1,5 grados en la pared para visibilizar eso. Es que luego nos lo quiere vender el Museo del Prado como que esto es lo peor de lo peor, que los jóvenes son unos vandalistas, que no sé qué. Quiero decirte, ni siquiera han dañado la obra como tal. ¿Cómo entraremos en detalle en eso precisamente? No sé si Andrés tiene alguna opinión al respecto. Sí, bueno, aquí puede haber diversidad de opiniones. Yo creo que he leído varios testimonios de los diferentes activistas, muchos los tenían muy estudiado, iban a obras que tenían protegida con cristal en sí la obra, ¿no? Pero siempre hay riesgo, ¿no? Siempre hay riesgo de que en un momento dado
la obra pueda sufrir algún tipo de daño. Se ha sufrido daño a los marcos, que no son la obra en sí, pero sí los marcos. Puede darse el caso de que unos activistas no estén lo suficientemente preparados o actúen por impulsos y verdaderamente se dañe una obra artística. O puede darse el caso de que los museos tomen ciertas medidas y que ese patrimonio histórico, ese patrimonio artístico y cultural verdaderamente no pueda disfrutarse por todas las personas, que al final está para eso, ¿no? Entonces, sí que es una buena medida, ahora sí eso lo hablaremos, para concienciar y para visibilizar, pero yo creo que sí deberían tomarse medidas. ¿Por qué el arte? ¿Qué culpa tiene el arte en esto? Eso digo yo, ¿qué culpa tiene el arte? Yo no veo que sea una cuestión del arte en específico. No es cuestión de que los activistas climáticos se hayan enfocado en el arte como vertiendo sus frustraciones y sus problemas del arte y vamos a por el arte a toda costa. No, o sea, es un canal como puede ser otro cualquiera, como pueden ser las barricadas que se hacen en las manifestaciones, ese tipo de cosas que la gente dice, uy, alteración del orden. Pero es que de alguna manera hay que cambiar las cosas. Si tú lo que quieres hacer es cambiar el orden establecido sin molestar a nadie, no lo vas a conseguir. Te van a mirar así como en plan, míralo, qué graciosillo. No le hacemos ni caso, seguimos. Al final es una forma de eso, de ganar audiencia, ¿no? De que lo vea más gente. Y lo han conseguido porque por eso precisamente estamos hoy aquí, ¿no? Y bueno, eso, una forma de ganar audiencia. Sí. El fundador de la asociación que atentó contra las majas de Goya, vamos a hablar de este caso porque es el más reciente, señaló que esto es libertad de expresión. Vosotros, que sois juristas, que conocéis el derecho constitucional, ¿creéis que la libertad de expresión alcanza esta actuación? Bueno, libertad de expresión al final es el derecho, la libertad que tenemos de poder expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, eso, nuestra forma de pensar, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre que se habla de libertad de expresión, entran en confrontación varios derechos, libertad de expresión, libertad de prensa. Siempre hay unos derechos confrontados, ¿no? En este caso, yo creo que, a pesar de que sí consiguen el objetivo de ganar más audiencia, como he dicho, de promocionarse, de que su lucha sea más visible, se visibilice, creo que en este caso hay otras formas de poder concienciar a la gente de esta lucha sin necesidad de poner en riesgo o de tentar, aunque de momento no haya habido ningún perjuicio más allá de manchar el cristal que proteja los cuadros. Creo que hay otras formas de expresar lo que están diciendo, ¿no? Y al final, pues, creo que esto, en el momento en el que se tenta un bien jurídico, como es este patrimonio histórico, creo que la libertad de expresión empieza a tener los límites, ¿no? Yo no lo veo así, porque a mí cuando Andrés dice eso, la primera pregunta que me surge es, vale, existen otras formas, ¿qué formas? Porque al final me reitero en lo que he dicho antes. Si tú no haces algo que llame la atención, que la gente, atraer la atención de la gente, no vas a cambiar nada, no vas a conseguir nada. Entonces, al final a mí, la gente que dice, no, es que pierdes toda la razón, como cuando te alteras en una discusión pierdes toda la razón, no es verdad. Estoy en mi derecho de alterarme porque a lo mejor me estás haciendo una cosa que a mí no me parece. ¿Por qué no me puedo alterar? Entonces, pues en este caso, no pierdo la legitimidad por ir a un museo a llamar la atención, no pierdo ninguna legitimidad. ¿Qué legitimidad voy a perder? Y máxime cuando la gente que dice eso es que se la suda el cambio climático y es que dicen, no, es que mucha gente dice, no, yo os doy la razón, pero lo podéis hacer de otra forma porque el arte no tiene la culpa. Pero es que mucha gente de esa les da igual el cambio climático y no se quejan, por ejemplo, cuando hay muchas, ¿cómo se llama esto? Estatuas, esculturas que se están deteriorando por estar al aire libre y porque el aire es cada vez más contaminante y según el material de que estén hechos hay muchas estatuas artísticas que se están deteriorando, pero es que ahí el arte no importa, el arte solo importa, ¿sabes? Cuando a ellos les interesa, no, es que aquí sí que importa el arte, no os podéis manifestar demasiado calladitos. Es lo que yo veo. España Nostra, que es una asociación que defiende el patrimonio cultural, tiene una lista de diferentes monumentos que están en riesgo de que se pierdan, de derrumbe, por la pasividad de las autoridades y de las administraciones. Efectivamente. Y es verdad que eso forma parte de todos, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura, y a lo mejor eso no tiene tanta voz como estas acciones que se han hecho contra estas obras en los diferentes museos. Sí, bueno, no creo que la solución para dar visibilidad a esas obras, a estos monumentos que necesitan también de su audiencia y de su importancia, porque la tiene, no creo que la solución sea empezar a manchar estas esculturas, eso sí, con pintura biodegradable o con
o empezar a manchar fachadas donde se encuentran estas esculturas, ¿no? Yo creo que, como digo, hay otras formas, yo creo que esas otras formas deberían estudiarse y deberían verse, no sé cuáles son, pero en cualquier caso, claro, según lo que has dicho antes, hay muchas formas de poder llamar la atención, más de lo que se está haciendo ahora, y que se ponga en riesgo este patrimonio histórico, pues al final da igual, ¿no? Porque lo importante es esto, bueno, pues que se haga algo mucho más grande, que perjudique a las obras, pero que tenga mucho más impacto. Se ponga una bomba en un museo, ¿no? Eso seguro que tiene mucho impacto. No, porque en mi opinión, si nos fijamos en lo que han hecho esta gente, estos activistas, no existe una finalidad de verdad dañar las obras. Entonces, cuando vemos que no es que estén utilizando el daño a las obras, el cambio climático, como una excusa para hacer vandalismo, no es eso, sino que no quieren dañarlas y por eso están realizando ciertas cosas que llaman la atención pero que no llegan a provocar realmente un daño, de momento, es cuando vemos que eso está justificado. De momento, claro, en el momento en el que tú lo único que quieres es dañar las cosas y ya está, sin ninguna reivindicación detrás ni nada, o no quieres, pues eso es lo que yo no voy a defender. O no quieres, pero por imprudencia a veces se produce, y el daño que estás produciendo por reivindicar algo que lo puedes reivindicar de otra forma distinta es muy preocupante. Aquí señaláis dos conceptos que es interesante: el animus, de hacer ese delito de querer lesionar las obras, que formaría parte del dolo, pero luego Andrés comenta la imprudencia o incluso el dolo eventual. No quería hacerlo, pero estamos hablando de piezas delicadas y podría pasar. Es verdad que es una forma de reivindicar y de llegar al alcance de noticias que no teníamos todos presentes. Por ejemplo, el informe de la ONU, yo no tenía constancia de ese informe, de que dice que es muy difícil que logremos limitarlo a 1,5 grados las emisiones. Y quizás, aunque sea de una manera que desde mi punto de vista no es la más adecuada, de esta manera se ha conseguido que todo el mundo se haya fijado en la pared del Prado que pusiese 1,5 grados. Claro. Habría que valorar la proporcionalidad o la no proporcionalidad. Y en torno a esto, como juristas, ¿creéis que pueden tener consecuencias jurídicas? En concreto esta, la de las majas de Goya. Claro, yo, para que exista vandalismo, al final tiene que haber un verdadero daño. Entonces yo no considero que se pueda penar como un delito de no sé, de vandalismo, de daños. De daños, exacto, no de vandalismo, de daños. No lo considero porque no se ha producido realmente ningún daño, ni era la intención, y eso se ve claramente. Como digo, muchos de los testimonios de los activistas, la intención no era hacer el daño, no se puede considerar como tentativa, pues como digo, no había intención de hacer daño, pero sí que determinadas condenas a limpieza de la pintura, más allá de que no daña los cuadros, pero sí a alterar el orden público, también podríamos decir, o mancha la propiedad del museo, sí que a eso se le podría condenar, pero no más allá de imponer unas costas excesivamente altas, porque al final, como digo, de momento no se ha dañado ningún cuadro. Recordemos que se les ha imputado un posible delito de alteración del orden público y daños contra el patrimonio histórico y artístico. No sé si creéis que puedan encontrar encuadre con el caso, si creéis que se les puede juzgar por estos hechos y puedan acabar en la cárcel. En mi caso, yo, como mucho, alteración del orden público, que tampoco me parece... Es que el delito, ya si entramos, pues eso sería entrar en otro tema, pero ya es que el delito de alteración del orden público, no sé, en muchas ocasiones yo es que lo eliminaría, porque para algunas cosas puede servir, pero para otras es como, vale, haces algo fuera de tal, fuera del rebaño y ya, venga, delito. ¿El delito de qué, chico? Déjame manifestarme, déjame intentar cambiar las cosas, porque es que encima la generación que nos ha jodido este planeta y que no va a estar aquí en los próximos 40 años, mientras que nosotros sí que vamos a estar comiéndonos toda la mierda, esa gente es la que te va a meter en la cárcel porque alteración del orden público. Pues mira, desde luego mi opinión está clara. Andrés, no sé qué opinas. ¿Crees que se les puede imputar por estos cargos? ¿Pueden acabar en prisión? Bueno, eso compete efectivamente al juez. Yo creo que daño al patrimonio histórico de momento no se ha producido, no había ánimo de producirlo, pero sí que esto debería tener una respuesta por parte de las instituciones. A mi juicio,
creo que esto va a perjudicar a todos, pero sí que creo que debe haber una respuesta en protección de ese patrimonio histórico, no tanto en condena, porque no se ha producido este año, pero sí de protección que hasta cierto punto nos puede limitar poder disfrutar de esas obras, ¿no? Antes has mencionado que que afectó a los marcos. Sí. Se pegaron con pegamento. Es verdad que se han dicho que no son marcos que sean bien de interés cultural, entonces estaríamos hablando ante un delito, si pudiese ser así, de daños, no contra el patrimonio histórico. Aunque como bien has mencionado, esto es una cosa que compete al juez, así que verá qué calificación hace y si realmente se le juzga o no por estos hechos. La siguiente pregunta sería, ¿creen que cuentan con el apoyo de la sociedad estos activistas? Bueno, no sé qué opinarás tú, Andrés. Yo creo que hay mucha gente que lo rechaza esto. Hay muchísima gente. Yo pienso que a lo mejor entre gente que de verdad les importe el cambio climático, de verdad estén al pie del cañón en ese tema, con el activismo y demás, sí que lo pueden entender. Hay gente como yo, que tampoco es que yo sea activista climática, que también lo puede entender, ¿no? Haciendo un poco de análisis un poco de la realidad en la que estamos viviendo. Y luego hay gente que lo rechaza mucho. Creo que hay mucha gente que rechaza exactamente eso. Sí, y en este sentido creo que sí que ha ganado mucha visibilidad, como llevo repitiendo durante todo el discurso, pero creo que lo que ha hecho ha sido polarizar un poco a la sociedad. Los que sí que creían o sí que estaban participando de una forma activa en estas formas de activismo, creo que han tenido el impulso para seguir participando de una forma más agresiva, si lo queremos llamar, de una forma más activa, haciendo este tipo de actos, pero a su vez la gente que podía estar indecisa o que directamente no apoyaba ninguna de estas asociaciones, ninguno de estos activistas climáticos, creo que se ha radicalizado y se ha polarizado, ¿no? Y creo que es algo negativo que también están consiguiendo, quizá como efecto colateral, estas actuaciones. Lo hemos mencionado antes, si es eficaz o no que usar este tipo de acciones para reivindicar lo que es la crisis climática. Señalaba el otro día la socióloga Natalia Cantó que reaccionamos mucho más socialmente si se tira salsa de tomate a un vidrio, refiriéndose a la obra de Andy Warhol. No, esta era la de los girasoles de Van Gogh, sí. Que si se mueren miles de personas en el contexto de la guerra y demás, es una cosa que vemos lamentablemente a diario. No sé si vosotros creéis que si se crea ese efecto. Yo creo que reaccionamos más, pero no por una cuestión, bueno, no sé, tampoco me quiero meter en cosas que no, sociología, yo no tengo ni idea, pero creo que la cuestión se basa en reaccionamos más porque si los periódicos, la prensa y los medios de comunicación que nos tienen que informar sobre el mundo nos están metiendo en todos los periódicos eso, pues al final le vamos a dar más importancia a una guerra en Yemen a la que nadie le da importancia porque nadie le da visibilidad y no sale en los periódicos ni en ningún sitio, por ejemplo. Claro, evidentemente ya sabemos que es más importante y que pesa más, pero bueno, es que también en el mundo occidental tenemos muy la cabeza metida en nuestro propio ombligo, solo nos miramos lo que pasa en Europa, lo demás nos da igual, en fin, eso ya es otra crítica, pero vamos. Sí, bueno, en este sentido, muchas veces tenemos, esto ya sería otro tema, pero una inflación por las nubes, un encarecimiento de la energía brutal y últimamente pues parece que nos preocupan, por ejemplo, las señales de tráfico, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda, que también, por mi parte, también es de criticar, pero... Dará para otro debate. Daría para otro debate, pero creo que la opinión pública se tiene... los medios de comunicación, como ha dicho, las televisiones, tienen mucha influencia en la opinión pública y creo que al final se habla de lo que quieren que hablemos, ¿no? Desde los políticos, desde el Congreso, desde las altas esferas de poder, creo que se habla de lo que quieren que hablemos. ¿Creéis que veremos más ataques, acciones contra museos, contra pinacotecas en estos días? Puede ser, no sé si puede ser que a lo mejor pare durante un tiempo y luego pues haya varios casos más o a lo mejor más de continuo, pero sí que yo creo que van a seguir pasando y si no es en forma de agresión al patrimonio histórico, pues en forma de otra cosa, pero al final las manifestaciones se tienen que ir materializando de diferente manera. Para los que nos escuchan, has dicho agresión entre comillas. Efectivamente, agresión entre comillas. No sé qué opina Andrés al respecto. Sí, bueno, yo he manifestado mi opinión. Como digo, de momento no ha pasado nada. Sí que
hasta lo que yo tengo entendido, no sé cada uno de los casos, los activistas no tenían intención de dañar las obras de arte, pero efectivamente puede haber que se produzca ese daño. Al final, si se produce ese daño, se ha agredido contra ese patrimonio cultural e histórico, y creo que al final estamos en una situación que debería controlarse y tratarse con cuidado, porque estamos hablando de obras muy importantes que se están poniendo, pues eso, su defensa y su integridad se está poniendo en jaque, ¿no? Los museos estatales han aumentado la seguridad en los museos. No sé si eso podría frenar esta situación. Se ha prohibido, por ejemplo, además de que ya estaba prohibida, pero la comida, llevar agua, llevar objetos punzantes. ¿Si ya está una solución? No, para nada va a ser una solución al problema climático. O sea, ya sé que no te refieres al problema climático, pero me refiero, mientras no se solucione el problema climático, que es el origen de estas manifestaciones, no se van a dejar de hacer. Por mucho que tú en un museo pues intentes controlar como segurata que no entre la gente con comida o bebida. Bueno, en fin. Igual se evitan parte de los actos que se están produciendo, pero encontrarán otras formas de quejarse, si no es a los cuadros, a esculturas que hay en la calle, a fachadas, como ya se está viendo. Yo quiero insistir en mi punto de que las esculturas en la calle no hace falta que las dañe nadie, ya les está dañando el cambio climático y a la gente le da igual. La Asociación de Artistas Visuales condenó este acto de protesta en el Museo del Prado y solicitó a los grupos políticos del Parlamento de las Islas Baleares llevar a la legislación la criminalización de actos de violencia y vandalismo contra las instituciones museales y el patrimonio artístico del territorio balear. Que se especifica un tipo al respecto. Tampoco creéis que pueda frenar esto, porque al fin y al cabo lo que creéis es que la reivindicación existe, que es la del cambio climático, frenar ese cambio climático, y que la forma de manifestarlo o de expresarlo, a medida que cambie la legislación o se tomen las medidas, se modulará para que siga existiendo esa reivindicación. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer también un apunte, si no sé cuánto nos quedará tiempo para acabar, y es que sobre todo estas reivindicaciones están teniendo lugar pues eso en Francia, en Inglaterra, en países sobre todo europeos. Hablando, por ejemplo, de la Cumbre del Clima, acudieron muchísimos países de toda Europa, del mundo, que por cierto los jefes de Estado, los que acudieron en 400 jets privados, que no deja de ser contraproducente, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que ni Rusia, ni la India, ni China acudieron a esa cumbre del clima, que también no deja de ser contraproducente, pues no sé si cerca del 40% de la contaminación procede de esos países, ¿no? Entonces yo creo que también habría que tener en cuenta hasta qué punto esas reivindicaciones conciencian y llaman la atención, pero también hasta qué punto se tendrían que producir en estos países, porque, por ejemplo, España no llega al 1% de la contaminación mundial y Europa no sé si llega a una 10ª parte de todo lo que contamina el mundo. Entonces creo que se tomen medidas en Europa es importante, debemos ir progresando hacia medidas a fuentes de energía más limpias, valorando también, en mi opinión, la nuclear, pues por ejemplo se está produciendo ahora centrales de 4ª generación que reutilizan el material radiactivo, que es algo que se tendría que valorar, pues es una crítica que suelen hacer los que se oponen a esta fuente de energía. Pero creo que sobre todo estas reivindicaciones tendrían que tener lugar en estos países donde de verdad hay un verdadero daño al medio ambiente, pues si Europa, España, nosotros cambiamos a unas fuentes de energía más renovables, no servirá de nada si estos países tampoco cambian. Claro, ese es un problema que, claro, teniendo en cuenta que no existe un régimen único en el mundo, nunca vamos a poder obligar a los países a que cumplan. Cada país es soberano y al final, tienes razón Andrés, en que la mayor parte de la contaminación viene de X país y X país hace lo que quiere, porque todos los países hacen lo que quieren dentro de su soberanía. Entonces, al final, yo lo veo un poco un símil como a cuando nos intentan decir, o nos intentan meter la idea en la cabeza a los consumidores individuales o a las personas individuales, los actos que tenemos que hacer para evitar el desperdicio, que si cerrar el grifo del agua, que si no ducharte tanto, que si no sé qué, y al final es que la mayor contaminación viene de, pues, por ejemplo, los famosos con los jets privados, o sea, no puedes poner el foco en los actos individuales que tenemos que hacer los ciudadanos porque no va a cambiar nada, o sea, si no
planteas un cambio en el sistema ya sea en el sistema de producción o ya sea obligar a los famosos o a las empresas o a quien sea que no utilicen jets privados o algo, alguna medida que cambie algo de verdad. Innovaciones tecnológicas para que estos países que su fuente de energía es más contaminante les haga rentable también producir con fuentes de energía más limpias. Porque si al final, si en la India la principal fuente de energía es el carbón o el petróleo, no vamos a hacer nada. Igual, ese avance de la tecnología no tendría que producirse solo en Europa, que también está muy bien, sino que tendría que producirse en países donde esa contaminación supone casi la mitad de la contaminación mundial, ¿no? Efectivamente. Y como son países que llevan un retraso en el desarrollo, también va a costar mucho hasta que se igualen a Europa en cuanto a lo que dices tú, fuentes de producción, que si carbón, que si tal. Va a costar mucho que lleguemos al mismo punto todos, en el que podemos decir, ahora que estamos en el mismo punto, venga, dejamos de esto. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Pues igual se acaba el mundo antes. Vamos a hacer unas últimas pinceladas. Recordemos que en el Acuerdo de París del año 2015 los países se comprometieron a mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de 2 grados, respecto, claro, a los niveles preindustriales. Se buscaba un trabajo conjunto para limitar ese aumento en el 1,5 grados, que es lo que hemos visto en el último informe de octubre, que no va a ser viable. Y por otro lado se comprometieron, y en línea a lo que señalaba Violeta, a mantener esfuerzos para adaptar a las naciones de esos impactos del cambio climático, logrando financiaciones orientadas a la transición energética que pudiese reducir el efecto invernadero de las emisiones de carbono. Quizás Europa, como bien señalaba Andrés, podría cumplir con su objetivo del Pacto Verde Europeo de hacer Europa el primer continente neutro en emisiones de carbono en el año 2050, pero todavía es muy difícil de saber si lo lograremos o no lo lograremos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Ya saben que tenemos diferentes actividades y que podrán tener todas nuestras novedades en nuestras redes sociales y en la página web de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Adiós. Hasta luego. Adiós. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.